¿Por dónde empiezo? Bueno, Pupusería Hazy está ubicado en Playa del Zonte, calle principal. Estamos para los 7 días de la semana, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Estamos aquí desde hace más o menos 8 años. Siempre fue mi sueño como ser propietaria de un negocio. Trabajé por un par de años como en cocina y siempre fue mi idea de tener algo propio, y pues empezamos pues con lo que fue pupusería, y es como eso. Ahora ya tenemos 8 años. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros en sí empezamos como con tardes típicas. Tardes típicas es como vendiendo yuca frita, yuca sancochada, empanadas, nuegados, chilate. Empezamos vendiendo, y pues soy madre de 3 hijos, 2 varones, 1 hembra, y pues como empezamos 2 de la tarde a 4, a la hora que todo salvadoreño toma café. Empezamos a movernos antes de que el panadero pasara, para que el que tenía que tomar el café ya tuviera su típico en la tarde, solo alistaba el café. Pues mi hijo mayor agarraba una zona, mi otro hijo otra zona y la niña otra zona. Y mis sobrinas también, que me ayudaban a hacer el preparativo de la cocina. Todo fue como en familia. Y de allí pues empezamos queriendo hacer unas monedas más. Empezamos con la venta de pupusa. Bueno, pues dijimos, vamos a empezar por la plancha primero, que era la base principal. Luego seguíamos con el dinero para comprar el material, la materia prima. 2 personas, 2 amigos extranjeros que por tiempo de vacación vienen a El Salvador y le dicen a uno, anda a trabajar un rato, y pues siempre, aparte del extra que le dan a uno de pago del día, pues siempre dan propina. Pues gracias a 2 personas de ellas, pues logramos juntar para comprar el material. Fue donde empezamos. Se puede decir que ya tenemos mesas. Al principio no teníamos una mesa. Empezando de la nada, sin clientes, sin preparaciones, como decir, buena comodidad, pero de ahí empezamos. Y ahora pues ya vamos como por 8 años ya trabajando en esto. Y ahí estamos. Hazy porque es mi única hija hembra, y pues sería que no estando yo detrás de esta plancha, sería ella la que estaría. Es la idea de que Hazy no solamente sea porque es mi hija, sino que porque en un futuro sea ella quien nos atienda. Pues yo ahorita todos siempre vienen buscando Hazy, porque sí, Hazy es la pupusería, pero en sí es mi hija, y pues en un futuro será ella quien les haga las pupusas. Y tenemos unas chicas pues buenas para echarnos la mano, un cajero también bueno para eso. y todos estamos aquí en familia, pero siempre esperando clientes. Lo que sí pienso que nos da un alce en el negocio son los hoteles, porque cuando nosotros empezamos era muy poco el turismo, ya a estas alturas ya es más.
y es el que siempre nos mantiene. De ahí por lo demás no puedo decir que solo somos únicos en pupusas, sino que hay más, pero aquí estamos para atender. Pues pienso que año con año va a ser un año mejor. La pandemia pues nos detuvo varios meses, pero igual nos ha tocado que empezar de nuevo. Porque en sí, pues, los negocios quedaron a cero. Pero vamos de regreso levantándonos y es allí donde, gracias al turismo, porque si no hubiera turismo no hay negocio. Todas las personas, una tradición de comer pupusas, pues yo digo que todo el que visite el país y no comió pupusa, pues no vino a El Salvador. El mayor sabor de la pupusa está del plato, de la plancha al plato. Yo siento que ya cuando ya va empacada, ya como que el sabor cambia. Ahora no digamos si se come con tenedor, ya sería otro sabor. Ya no es como experimentarlo con los dedos, sentir el sabor, saborearla por completo, disfrutarla a no más poder. Así de que siempre